Terminó el conteo de votos de la pasada elección judicial. Ya sabemos quiénes serán los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del nuevo órgano de vigilancia de jueces, magistrados y también de ministros del Tribunal de Disciplina Judicial, y quiénes serán los nuevos magistrados y jueces en nuestro país. De eso vamos a hablar justamente hoy en Mal Escrito, el podcast. Soy Edson Andrade y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Desde el principio lo dijimos y lo dijeron muchos medios. La elección judicial ya tenía los resultados, solo les hacía falta las elecciones. Y no fue sorpresa para nadie que los nuevos ministros de la Suprema Corte y la mayoría de candidatas y candidatos ganadores para los puestos de impartición de justicia sean cercanos a Morena y sean justamente los que aparecían en los famosos acordeones que circularon días antes de la elección judicial. Así fue con los 9 nuevos ministros de la Suprema Corte. Todos absolutamente estaban en los acordeones que se repartieron días antes de las elecciones. Y a pesar de que repitieron una y otra vez que esta nueva elección judicial dotaría de real independencia al Poder Judicial, resulta que los 9 ministros que integrarán la Suprema Corte, todos fueron postulados absolutamente por el Poder Ejecutivo. De los 5 nuevos magistrados y magistradas que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial, este nuevo órgano que va a vigilar a los jueces y magistrados en su actuar, 3 tuvieron pase directo por pertenecer al Consejo de la Judicatura Federal y 2 fueron postulados por quien creen, por el Poder Ejecutivo. Para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, los 2 magistrados ganadores, un hombre y una mujer, fueron propuestos por el Poder Ejecutivo. Y 10 de 15 magistradas y magistrados a las salas regionales electorales de los estados fueron propuestos por el Poder Ejecutivo. De los candidatos a magistrados federales, hasta hoy el 70% de quienes van punteros, es decir, quienes tienen más votos, ¿qué creen? Fueron propuestos por el Poder Ejecutivo. Solamente el 14% de quienes van ganando fueron propuestos por el Poder Judicial. En próximos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá que evaluar la elección judicial y tendrá que tomar en cuenta todas estas pruebas de irregularidades para calificar la elección y hacerlo pertinente. La verdad es que fue una elección por demás desasiada. A pesar de que solamente salió a votar el 12% del padrón electoral con una abstención del 88%, la mayor abstención desde que en México tenemos elecciones, 256 casillas registraron una participación mayor al 90% de su padrón electoral. Qué curioso. En una incluso en Guerrero, la participación fue de 119%. Es decir, votaron gente que ni siquiera existía en el padrón electoral de esa casilla. En todas estas casillas zapato, como se les conoce por tener una participación mucho mayor a la media y que incluso rebasa el padrón electoral, ¿quiénes creen que ganaron? Todos las y los candidatos del oficialismo para ministras y ministros de la Suprema Corte. En Michoacán, por ejemplo, pasó algo muy curioso. El INE detectó que había más de 23,000 boletas irregulares. 12,000 de ellas no estaban dobladas, es decir, las metieron en las urnas sin siquiera tomarse la delicadeza de doblarlas. Y otras 11,000 estaban llenadas con el mismo patrón de escritura, como si una persona se hubiera puesto a llenar 11,000 boletas para hacer el trabajo por los votantes. Y por otro lado, a pesar de que pautar en redes sociales estaba terminantemente prohibido, el Instituto Nacional Electoral le pidió ayuda al Observatorio Electoral Judicial para poder fiscalizar a las y los candidatos. ¿Y qué creen? Este observatorio detectó que candidatos a ministros de la Suprema Corte, a ministras y a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial pagaron pauta en redes por más de 3,080,000 pesos. Fueron 1,951 anuncios los que promocionaron a más de 350 candidatos. Y por supuesto, como estaba prohibido utilizar la pauta publicitaria en redes sociales para promocionarse, estos candidatos inteligentes utilizaron perfiles que no eran los de ellos o se utilizaron perfiles que simulaban ser medios de comunicación para promocionarse.
El Instituto Nacional Electoral, sin duda, tendrá que poner el ojo sobre estos candidatos a ministras y ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que pagaron pauta en redes y ponerles la respectiva sanción. Se supone que son los nuevos impartidores de justicia y llegaron al cargo utilizando prácticas que estaban prohibidas por la ley. Esto deja mucho que pensar sobre si realmente quienes ocuparán los espacios de impartición de justicia tienen la honorabilidad para hacerlo. Llegaron a su cargo defraudando a la ley y violándola. Pero bueno, mucho podremos hablar sobre las irregularidades, presentar pruebas y denunciar lo que se hizo en esta elección judicial. La realidad es que dudo mucho que vayan a anularla. A pesar de que haya pruebas de estas irregularidades que se denuncien y se presenten frente al Instituto Nacional Electoral, la elección judicial ya sucedió y quienes hoy integrarán los órganos de impartición de justicia ya están definidos por el voto popular o el acordeón. Hablemos ahora de cuánto tiempo van a durar estas nuevas personas en sus cargos. La reforma judicial establece que los ministros y las ministras de la Suprema Corte durarán 12 años en su encargo. Pero este periodo solamente empezará a correr a partir de 2033. Los actuales ministros y ministras electos van a tener una duración diferente en sus cargos, ya que la Corte se va a renovar de manera escalonada. Los 5 ministros más votados en teoría deberían durar en su encargo 11 años y los otros 4 deberán durar 8 años. Pero las 3 ministras obradoristas que están en funciones, Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, tendrán una duración diferente en su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que se respetará el periodo para el que originalmente fueron designadas. Y si este periodo no termina originalmente cuando haya elecciones en 2036, entonces se les dará una prórroga para que concluyan cuando lleguen las elecciones en este año. Yasmín Esquivel termina justamente su encargo en 2036, pero no así Lenia Batres y Loretta Ortiz. Lenia Batres durará 16 años en su cargo, es decir, uno más para el periodo por el que fue designada originalmente por el expresidente López Obrador. Por otro lado, Yasmín Esquivel va a durar 2 años más, estando en la corte por 17 años. Así, Loretta, Lenia y Yasmín dejarán su cargo las 3 en el 2036. Los otros 2 ministros más votados, María Estela Ríos y Hugo Aguilar, en efecto durarán 11 años en su cargo. Los otros 4 solamente durarán 8. Y la presidencia de la Corte se renovará cada 2 años en función del número de votos que obtuvo cada ministro. A pesar de que el Congreso de la Unión todavía tiene que reformar la ley, porque en su reforma judicial dejaron este método junto al método que rige actualmente para escoger la presidencia de la Suprema Corte. Por otro lado, las y los magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial durarán en su encargo 6 años y también serán sustituidos de manera escalonada y no pueden reelegirse para un nuevo periodo. Para los actuales magistradas y magistrados electos, para 3 de ellos su periodo vencerá en 2030 y para el resto en 2033. Por otro lado, las y los magistrados de circuito y las y los jueces electos durarán en su cargo 9 años y van a poder reelegirse cuando termine su periodo presentándose nuevamente a elecciones. Así que de ahora en adelante, esta será la realidad del sistema de justicia en México. Por su parte, la Organización de Estados Americanos envió a México una misión de observación electoral para las elecciones judiciales. ¿Y qué creen? El gobierno de México ya está desestimando el informe que presentaron porque por supuesto no les gustó lo que dijeron en el informe. Y con esto, México oficialmente se incluye en el listado de naciones autoritarias que se quejan de este tipo de organizaciones multilaterales cuando no les conviene o no les gusta lo que dicen de ello. Y es que en resumidas cuentas, en su informe preliminar, esta misión de observación electoral recomendó no hacer lo mismo que hizo México con unas elecciones judiciales. Eso sí, la OEA celebró y reconoció que la jornada electoral se llevó a cabo en un clima de tranquilidad, pero por supuesto externó su preocupación por el nivel de abstencionismo que se presentó. Más del 88% de los votantes mexicanos no acudieron a las urnas. Y tampoco se quedaron callados ante la enorme cifra de votos nulos y votos en blanco, casi el 20%. También denunciaron y dijeron que era preocupante el reparto de acordeones y que era todavía más preocupante que los candidatos que estaban en esos acordeones fueron los candidatos que resultaron ganadores. También denunciaron que los partidos políticos se quisieron pasar de listos y llevar a cabo una movilización electoral el día de la elección,
haciendo pasar a los movilizadores por observadores electorales. El INE ya había denunciado esto. Y es por eso que rechazó el 62% de las solicitudes para ser observadores electorales, lo que corresponde más o menos a 62,000 solicitudes rechazadas, porque las personas que lo hicieron eran militantes de partidos políticos, lo cual está terminantemente prohibido por la ley. Pero bueno, muchas cosas estaban prohibidas por la ley en esta elección y aún así se hicieron. En el informe también, la OEA criticó que los estándares de selección de los candidatos eran muy bajos. Y textualmente dijeron que para el caso de juezas y jueces de distrito no se exige ninguna experiencia que acredite un desempeño mínimo o una actividad profesional en el área. Es que no sé dónde. Me voy a traer un Natro así para recargar mi iPad porque. Es que no tengo en qué recargarla. Entonces estoy recargándome así y pues ya se me durmió mi pierna. Ya sé qué sé. No, pues ya. Ay, no. Ay, no. Hace mucho que no se me dormía una pierna. Un corte. El informe también criticó que los estándares de selección de candidatos eran muy bajos y ambiguos, sobre todo para escoger a impartidores de justicia que tienen que tener un perfil altamente profesional y con experiencia. Pero bueno, eso ya varios lo habíamos dicho y hoy nuevamente lo confirma el informe de la OEA que por supuesto el gobierno mexicano rechazó. La parte que más le dolió al régimen, y cito textual, que la ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a escala mundial, contribuye a fortalecer realmente los principios fundamentales de la administración de justicia, o si por el contrario, acaba debilitando la transparencia, la imparcialidad, la eficacia y por supuesto la independencia del Poder Judicial. Estas declaraciones llevaron al gobierno mexicano a rechazar el informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA. Y el canciller Juan Ramón de la Fuente dijo que esta misión rebasó sus competencias y se extralimitó de acuerdo a la Carta de la Organización de Estados Americanos. La presidenta Claudia Sheinbaum incluso calificó de injerencista el informe de la organización. Pero las críticas no solamente provinieron de organizaciones internacionales y de la oposición, también de personas dentro de la Cuarta Transformación. Es el caso de la ministra en retiro y hoy diputada federal por Morena, Olga Sánchez Cordero, quien al felicitar en un tuit a su hija, María Paula García Villegas Sánchez Cordero. No le pudieron poner un nombre más corto. Quien al felicitar en un tuit a su hija, María Paula García Villegas Sánchez Cordero. Son 2 apellidos. Son 4. García Villegas Sánchez Cordero. Quien al felicitar a su hija en un tuit, María Paula García, dijo que la felicitaba porque sus votos habían sido orgánicos, por lo que podemos inferir que se refería a que los candidatos ganadores no tuvieron votos orgánicos. Sin duda alguna, los nuevos impartidores de justicia no se quitarán la etiqueta de ser los ministros, magistrados y jueces de la Corte. Y durante toda la campaña judicial se habló mucho de candidatos que tenían nexos con el crimen, nexos con sectas religiosas como la Luz del Mundo o incluso denuncias por corrupción o denuncias criminales. Pues hasta la abogada del Chapo llegó a las boletas, ya que el Instituto Nacional Electoral no pudo retirarla. Pero hoy, una semana después de las elecciones y con los votos ya contados, podemos saber quién de estas personas de dudosa honorabilidad llegaron o no llegaron a los puestos por los que competían. Una de esas personas es Carmen Alejandra Lozano Maya, quien competía en el Distrito Judicial 2 de la Ciudad de México para ser jueza penal. Carmen Alejandra hace 5 años dejó de ser agente del Ministerio Público y tuvo que abandonar su cargo por justamente denuncias por corrupción y hasta tortura. Hoy es virtual ganadora para convertirse en jueza penal con más de 44,000 votos. En 2019, Lozano Maya dirigió un cateo del Ministerio Público entrando a un domicilio diferente al que indicaba la orden. Incluso sometió a 2 menores de edad y a una mujer y ordenó que la niña menor de edad fuera registrada por un agente hombre. La familia denunció que la niña fue tocada en sus partes íntimas por este agente del Ministerio Público. Después de someterlos, Lozano Maya se llevó a los 2 menores de edad para arrestarlos y le pidió abiertamente a la madre que si quería verlos de nuevo en libertad le entregara 150,000 pesos. Horas después, la madre llegó y le dio la cantidad que exigía esta persona. La familia por supuesto que denunció,
pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo desechó la denuncia porque la familia no había aportado videos o fotografías con los que pudieran comprobar que esta situación había ocurrido. Pero no fue la única vez que denunciaron a Lozano Maya. Un hombre también la denunció por haberle sembrado droga y objetos robados y haberlo torturado para obligarlo a firmar una declaración. Carmen Alejandra Lozano Mayo ya es virtual ganadora para ser jueza penal en la Ciudad de México. Este es el nuevo Poder Judicial, transparente y honesto, que viene a desterrar al viejo Poder Judicial corrupto y criminal.